Bienvenidas, bienvenidos a esta edición de nuestra serie La justicia que viene, los retos de la inteligencia artificial aquí en Justicia TV. El día de hoy vamos a tener una conversación con Paola Villarreal, una conversación a propósito de un libro suyo, precisamente sobre el tema de inteligencia artificial, con unos énfasis importantes en cuestiones que tienen que ver con conceptos muy relevantes, muy complejos en sí mismos y que tienen además una interacción particularmente difícil con el tema de la inteligencia artificial. Seguridad nacional, soberanía, cuestiones que tienen que ver con los estados, con el Estado mexicano. Paola, un gusto enorme tenerte acá con nosotros en Justicia TV. Muchas gracias por la invitación, Pedro. Qué gusto estar aquí. Un gustazo, un gustazo. Mencionaba tu libro, Paola, un libro que yo conozco, lo sabes, porque además nos hiciste favor de presentarlo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el marco de la agenda de nuestra línea de investigación sobre derecho e inteligencia artificial. Y es un libro muy interesante porque es un libro que de alguna manera da cuenta del estado del arte y que tiene además una vocación muy didáctica, que nos dice qué es la inteligencia artificial. Y si quieres empecemos por ahí, platícame un poco por qué decides escribir el libro, cómo le entras al libro y bueno, y cuáles son, digamos, las principales aportaciones de tu trabajo. Claro, pues a mí lo que quise resolver con el libro es precisamente las preguntas que mucha gente estaba planteando en torno a la inteligencia artificial. O sea, yo veo desde mi trabajo que hay por un lado mucho optimismo, por otro lado negativismo, y hay un impulso muy, muy grande y muy fuerte en torno a la aplicación desmedida de tecnología o tecnologías inteligentes, ¿no? Y también veía mucha confusión en el público, ¿no? Y mucho inclusive miedo pues, cuestiones más, por ejemplo, de sus derechos laborales, de la privacidad, de seguridad. Y lo que quise hacer con el libro es explicar, por un lado, de dónde viene la inteligencia artificial. Que eso es bien interesante porque cuentas la historia en sentido muy amplio, ¿no? Sí, y la intención de eso es darle al lector la noción de que la inteligencia artificial no es una tecnología emergente, ¿no? O sea, lo que vemos ahorita en estos últimos 2 años, pues quizás hay un impulso o una aceleración fuerte, pero podemos trazar la ruta o la historia de estas tecnologías desde la Guerra Fría, la Segunda Guerra Mundial, y si nos vamos mucho más atrás, pues a todas las primeras matemáticas, ¿no? Y podemos trazarlo inclusive a 40,000 años atrás, ¿no? Entonces, estamos hablando de la inteligencia artificial es la expresión humana, humanista, pues que forma parte de nuestra historia, ¿no? Aunque hoy lo vemos como algo totalmente novedoso, pero realmente es algo que nos ha venido acompañando. Y tú dirías que en los últimos estos 2 años que mencionas, que todos decimos desde el surgimiento, ya siempre se menciona el chat GPT y todo el tema de la inteligencia artificial generativa, ¿tú dirías que hay un salto ahí de carácter, digamos, cualitativo o en realidad tú lo verías como un continuum de, digamos, mecanismos cada vez más complejos para agregar cada vez mayor cantidad de datos, pero nada particularmente innovador, dirías? Claro. O sea, sí hay innovación en términos, por ejemplo, de las redes neuronales que están detrás de todos estos modelos generativos, ¿no? Eso sí, por ejemplo, la noción de la atención y los contextos y todo, o sea, que son desarrollos tecnológicos más o menos novedosos, pero cuando digo más o menos novedosos es, digamos, 12, 15 años atrás, ¿no? Que empiezan a ver los primeros papers, ¿no? de estos nuevos descubrimientos de inteligencia artificial. Pero en sí están basadas en las redes neuronales que están planteadas, bueno, que acaban de ganar el Nobel de... Es impresionante. ¿no? Este año, en 2024, Exacto. los principales Nobel, déjame lo digo así para no errar en datos, se van a cuestiones que tienen que ver con inteligencia artificial y tecnología. Y en particular con las redes neuronales, ¿no? Que son conceptos que ya tienen 20, 25 años, ¿no? Entonces no es algo, o sea, digamos que se van sumando cosas y en algunos casos son como pasos exponenciales, ¿no? Pero no es... Sí, pero no es nada que surgió de la nada, de la digamos, nada, es algo que está ¿no? ahí. Y tú mencionas dos betas aquí, en tu intervención anterior, que también está en tu libro, que es, hay quien mira esto con mucho optimismo. Sí. Con optimismo, incluso con emoción, incluso, digamos, está vislumbrando que por ahí viene una transformación en sentido positivo para la humanidad y para la experiencia de la vida humana.
Y por el otro lado hay quienes miran esto con mucho temor, con mucho escepticismo, con mucha reserva y digamos, y lo configuran, tú lo decías, en términos de amenaza. Claro. ¿Dónde se ubica Paola Villarreal en estos dos extremos? Que es, bueno, justo el libro en sí, digamos que lo que yo quise hacer, yo en general soy un poco menos optimista, Ok. ¿no? O sea, yo sí he vivido, en mi experiencia profesional, he estudiado casos, ¿no? En los que los algoritmos terminan siendo o teniendo un impacto negativo en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, a la hora de determinar el riesgo de una persona que está encarcelada, Sí, ¿no? Que son temas ya muy delicados de derechos humanos, ¿no? Y de acceso sí, a sí, pero los derechos. prejuicios, los sesgos pueden ser profundamente Claro, discriminatorios y pueden terminar estigmatizando a una persona así es. sin que sea responsable o sin que sea potencial responsable de la comisión de un acto delictivo en este Así, caso. así es. Y también, por ejemplo, le quita responsabilidad a los juzgadores, le quita transparencia a los procesos judiciales, etcétera, ¿no? Pueden llegar a tener impactos muy, muy negativos, ¿no? Y son la consecuencia de este optimismo o tecnooptimismo, ¿no? En el que alguien hace 15 años dijo, vamos a tener este algoritmo que nos puede ayudar a optimizar este proceso de justicia Penal en este penal, caso. sin darse cuenta que lo que estaba haciendo era replicar los ciclos automatizar los ciclos de opresión, ¿no? Y los sesgos raciales, los sesgos de clase, etcétera, ¿no? Entonces, el algoritmo en estos casos, pues sí se dio, sirvió para agilizar la discriminación, Ok. ¿no? Entonces, yo vengo de ahí, Tú ¿no? vienes de ahí. Para mí, Ok. en muchos casos, la inteligencia artificial, los algoritmos, pues veo el posible efecto negativo, ¿no? Pero lo que yo transmito en el libro no es No, tanto esa exacto, eso te iba a negatividad, decir. sino más bien yo hice un ejercicio propio, ¿no? De qué sí está bien, qué no está bien, ¿no? Y esa era la premisa del libro también, ¿no? O sea, qué es, porque sé que, o sea, reconozco que la inteligencia artificial llegó para quedarse Ese es un hecho. y en cada proceso social va a haber espacio para incorporar la inteligencia artificial. Entonces, qué debemos hacer y tener en cuenta para que no tengan estos impactos negativos y maximizar los impactos positivos, ¿no? Y identifico áreas, por ejemplo, en la salud, ¿no? Que creo que el área de la telemedicina, el acceso a la salud, puede beneficiarse eh, con la inteligencia artificial, mientras que tengamos en cuenta, por ejemplo, las posibles invasiones a la privacidad o el uso de los algoritmos para decidir si alguien tiene acceso a la salud o no, etcétera, ¿no? Entonces, siempre es una moneda de dos caras, ¿no? En la que pues queremos que la cara positiva brille más, ¿no? Que la cara negativa, pero pues hay que tener en cuenta que tiene las dos Que tiene caras. las dos. Es decir, que sí hay un potencial de daño y al mismo Sí. tiempo, digamos, un potencial benéfico en distintas áreas como esta, que yo creo que el tema de la salud es un buen ejemplo Uh-huh. de un colateral positivo muy prometedor. Hay una dimensión aquí que creo que es muy importante y que nos va además acercando a los temas de fondo de nuestra reflexión del día de hoy. Eh, las desigualdades, las brechas de desigualdad que pueden venir acompañadas, sobre todo por el acceso y el uso y la capacidad de acceso y de uso de estas herramientas para las distintas personas dependiendo de su formación, de su educación, de su conectividad, del acceso a los aparatos. ¿Qué decir de eso? Es decir, ¿qué mirar en esta dimensión igualdad, desigualdades? Es una cuestión muy interesante y el ejemplo que a mí me gusta dar es el del voto electrónico, A ver. ¿no? Las elecciones que tenemos actualmente, al menos en México, que son en papel, Ajá. cualquier persona en teoría las podría auditar, ¿no? O sea, no necesitas ser matemático, no necesitas tener una formación técnica avanzada para decir, este voto es para este partido, este candidato, y este voto es para otro, ¿no? O sea, la gente, los funcionarios de casilla pueden auditar la elección. Cuando pasamos al voto electrónico, que para allá vamos, lo que está sucediendo es que solamente los que somos licenciados o ingenieros en informática, que tenemos formación de ciencia de datos, etcétera, somos los Van que a entender. realmente Okay. podemos auditar a una elección electrónica, ¿no?
además de que pues somos los que desarrollamos los sistemas de voto electrónico y que los implementamos en hardware específico, etcétera, ¿no? O sea, para mí eso significa una transferencia de poder de lo, digamos, democrático a algo mucho más técnico. Mucho más técnico y a muchas menos personas, ¿no? Si antes la capacidad con el voto en papel, pues tenemos, no sé, 120 millones de posibles auditores, o quizás menos, ¿no? Como 80 millones El de número de adultos. votantes posibles que hay, e incluso de observadores extranjeros, Exacto. es decir, cualquier persona puede acceder a esa información y, Así como es. dices tú, auditarla, verificar sus resultados. Así es. Y, o sea, si somos muy optimistas, yo creo que el 1% de la población tiene conocimientos de programación o de bases de datos, ¿no? Entonces pasamos de la población adulta, ¿no?, a una población minúscula que tiene el poder de determinar si una elección es válida o no, ¿no? Entonces, eso para mí crea, pues sí, desigualdad, crea unas élites también, ¿no? En el sentido de que pues solo solo quien tiene estos conocimientos puede implementar estas tecnologías, ¿no? Y en muchos casos no tenemos como un juramento hipocrático, ¿no?, que yo creo que debería de tener la ingeniería de software para tratar de siempre eliminar, en medida del posible, el posible daño en la sociedad, ¿no? Y creo que, digamos, no solamente es en el voto electrónico, es un ejemplo, ¿no? Ahora, quien tiene el monopolio en el desarrollo de estas tecnologías que afectan a la vida de millones de personas son empresas privadas. Ese es un dato que tenemos que hablar ahora, claro. ¿No? Que normalmente son multinacionales, pero están, o sea, sus headquarters están en Estados Unidos, ¿no?, o en el norte global. Son países de primer mundo que ven a los países como México, en vías de desarrollo, como solamente clientes, ¿no? O sea, y consumidores. Entonces, no toman en cuenta necesariamente las necesidades específicas de las poblaciones de México, de países de Latinoamérica o de África o del sureste asiático para el desarrollo de sus modelos, de sus algoritmos, sino más bien pues, los ven solamente como consumidores sin agencia, ¿no? Entonces eso le quita a estas poblaciones, a estos países, pues una parte fundamental pues de su vida digital, ¿no?, en el que consumen lo que se les da sin tener como derecho a retroalimentar, en fin, ¿no? O sea, No, pero nos vas llevando por el camino por el que tenemos que ir, que es precisamente el de la relación entre estas tecnologías y conceptos muy importantes, en este caso como el de la igualdad, la desigualdad y las brechas que se van generando desigualdades. Pero hay un dato en esto que comentas que creo que no es menor, que es las naciones que desarrollan estas tecnologías son pocas, son pocas, y nosotros no nos encontramos dentro de ellas. ¿Por qué, Paula? Bueno, es una pregunta muy interesante, pues viene o sea, es una cuestión histórica, ¿no? O sea, al final de cuentas las ingenierías más avanzadas pues han sucedido en Europa, en Estados Unidos, quizás en Rusia, ahora en China, ¿no? En la India, ¿no? Que estos últimos dos casos, China y la India, pues son políticas de Estado muy, muy fuertes que plantearon hace 30, 40 años el desarrollo de las tecnologías de la información, ¿no? Entonces, esto, digamos que el por qué estamos viendo lo que estamos viendo es consecuencia de algo que sucedió en los 70s, ¿no? En muchos casos impulsado inclusive por esfuerzos armamentistas, ¿no? O sea, Estados Unidos, Reino Unido, Rusia tenían necesidades de desarrollo de supercómputo, de algoritmos para descifrar comunicaciones encriptadas, etcétera, que eso fue muchas veces el origen, el impulsor principal de las tecnologías de la información, ¿no? O sea, las primeras computadoras tenían pues misiones bélicas, ¿no? El Internet
¿no? También era ¿Tiene su origen también en el mundo militar? totalmente, ¿no? Y ese es el origen, digamos, de este desarrollo tecnológico. Ese es un dato que es Sí, importante advertirlo, porque hoy los usos son múltiples en muchas facetas, en muchos ámbitos de nuestra vida, pero el origen, dices, era precisamente estratégico de seguridad. exacto. Sí, o sea, tiene una cuestión totalmente ligada al militarismo y a la seguridad en tiempos de guerra, ¿no? Y ahí hay un punto importante, porque esto que nos comentas nos hace pensar en los estados, entiéndase, los gobiernos, que no son lo Sí. mismo, pero en fin, que impulsan estos desarrollos tecnológicos primero con una agenda belicista. Ujú. Pero ¿en qué momento el desarrollo empieza a trasladarse a esas grandes empresas privadas de las que hablabas hace algunos minutos? Es decir, porque si no me equivoco, en casos, por ejemplo, como en los Estados Unidos, es mucho más potente el desarrollo tecnológico privado Sí, que el que realiza el Estado. En el caso, mencionas tú, de China, es distinto porque el ujú, Estado en realidad engloba y absorbe toda la estrategia de desarrollo claro. tecnológico, pero esa decisión, en el caso, digamos, pensando sobre todo en nuestro vecino del norte, Mm. ¿en qué momento se da? Porque además es no solo de ahí, pero es de donde más consumimos nosotros tecnología, ¿no? Totalmente. Pues todas estas grandes empresas tienen contratos con el ejército norteamericano, ¿no? Y Ok. no hay, para mí no hay un momento específico en el que empieza esto, sino más bien siempre ha habido como un intercambio, sobre todo de investigadores, ¿no? Que empiezan quizás en el ejército o en un contrato de top secret, ¿no? De desarrollo de alguna tecnología para el ejército, sí, para el ámbito Para el militar, Estado, digamos. y continúan su carrera en las empresas grandes, ¿no? O sea, eso se ve muy claro, por ejemplo, digo, más allá del cómputo, por ejemplo, en Boeing, ¿no? Que tienen ingenieros aeronáuticos que están ligados a lo militar, ¿no? Y hacen desarrollos de motores para jets militares. Y de ahí se trasladan al sector privado. O sea, Exacto. hay una imbricación, una Sí, vinculación estrecha entre todas estas tareas de nuevo de seguridad y los desarrollos de la industria tecnológica así es. estadounidense. Y lo mismo pasa con las tecnologías de la información, lo mismo está pasando con la inteligencia artificial, ¿no? En el que hay modelos de inteligencia artificial que lo están utilizando ejércitos el día de hoy, ¿no? Para muchas cuestiones tácticas, ¿no? Por ejemplo, el ejército israelí tiene pues un gran sistema inteligente en el que pues elige objetivos militares, ¿no? Entonces, ese sistema se puede eh, aplicar a otros ámbitos también, ¿no? Y el conocimiento, eh, digamos, guardado por los propios ingenieros, que además está publicado en revistas científicas y tecnológicas, pues, digamos, impulsa también el desarrollo de la inteligencia artificial. Y ahí hay un punto que me parece muy importante, porque tú dijiste hace algunos minutos, esto llegó para quedarse, Sí, ¿no? Y creo que pues sobre eso tenemos que tener un consenso. Y llegó para quedarse y además ha tenido, si bien una historia, como tú dices, digamos, remota en el tiempo, pero desarrollos a una velocidad muy impresionante en los últimos años, con una potencialidad, yo diría, totalmente insospechado claro. de a dónde vamos, porque pues nadie nos puede decir a ciencia cierta. Y en esa lógica de un fenómeno que existe, que llegó para quedarse, que tiene su origen en áreas estratégicas de seguridad de algunos estados Ujú. y que en otros estados, como Estados Unidos, se ha ido trasladando al sector privado. Bueno, ¿qué posibilidades tienen los gobiernos de contener, lidiar, orientar, regular este fenómeno que, vuelvo a decirlo, ahí está y se está Claro. desarrollando? Esa es una gran pregunta. Yo creo que es una cuestión, pues, de seguridad nacional y eh, pues sí, que los gobiernos consumidores tienen que negociar a muy alto nivel, por ejemplo, el entrenamiento de modelos, ¿no? O sea, y es una cuestión no solamente de seguridad nacional, sino de soberanía. Y, por ejemplo, cuando digo soberanía, a lo que me refiero es que si un modelo toca una población, esa población tiene que estar involucrada en el proceso de entrenamiento del modelo.
¿no? O sea, sus Me datos. vas a tener que explicar a mí, al público, qué es el entrenamiento de un modelo. Bueno, un modelo de inteligencia artificial, por ejemplo, una red neuronal, tiene, toma una gran base de datos y hace un modelo a través del cual se entrena, ¿no? Y en ese entrenamiento lo que ves es qué tan preciso es, si hay pérdida de información, pérdida de fidelidad, etcétera, ¿no? Pero no lo haces con toda la base de datos, sino con una muestra representativa. Esto es porque en muchos casos son grandes bases de datos que es muy poco práctico entrenar un modelo, utilizar el modelo con toda la base de datos, sino más bien quieres una muestra parte representativa, piloto, digamos. ¿no? Que el modelo, digamos, abstraiga sus características principales, las aprenda y después pueda como interpolarse a la población en general. A ¿no? toda la base de datos Exacto, en su conjunto. ¿no? Y a nuevas observaciones. Entonces ya no tienes que, o sea, lo entrenas una vez y si llega información nueva, la pasas por el modelo y el modelo puede hacer categorizaciones, predicciones, clasificaciones, Y tú dices etcétera, que ¿no? en ese entrenamiento, quienes van a ser destinatarios o usuarios de Sí. ese modelo deberían de poder participar, deberían de Exacto. poder opinar. Sí. O sea, por ejemplo, se ven casos en los que los modelos que están desarrollados y entrenados en la India o en China son aplicados sin ningún tipo de restricción en países fuera de ese contexto, ¿no? Entonces toman decisiones con base en la población china o india, o inclusive de Estados Unidos, que no representa lo que están viviendo, por ejemplo, en México, ¿no? O sea, son poblaciones totalmente distintas, con demografía totalmente distinta, ¿no? Y entonces que alguien implemente un modelo que esté entrenado con otra población, pues puede llegar a generar sesgos y más desigualdad, ¿no? El problema también es que hay poca transparencia y poca rendición de cuentas, ¿no? O sea, los modelos de redes neuronales no necesariamente tienen explicabilidad. O sea, Esa no es una están... palabra que he aprendido mucho. Exacto. No es fácil explicar cómo funcionan. Exacto. O sea, sí hay formas muy técnicas de saber si un modelo es preciso o no, ¿no? De qué tan fiel es su representatividad de entrenamiento a la población en general. Pero en sí cómo funcionan y las decisiones que toma no necesariamente son las más fáciles de explicar. Pero luego nos estás llevando de nuevo por el mismo terreno en el cual solo aquellas personas conocedoras, iniciadas y formadas en la materia van a poder dar cuenta de qué es lo que está sucediendo. Y me parece que ese dato es importantísimo porque me parece que es un dato que tiene que ver con esos dos conceptos de los que hablamos y que de alguna manera nos convocan a esta edición de nuestro programa el día de hoy, que es esta lógica de la soberanía y esta lógica de la seguridad nacional vislumbrada desde la perspectiva de las personas y de sus derechos, que creo que es donde hay que colocar el foco. Y te propongo que lo hagamos pensando en México después de un corte. Vamos a un corte y ya regresamos acá a Justicia TV, a su serie, a la serie Los retos de la inteligencia artificial, la justicia que viene. Nos vemos acá en unos minutos después del corte. Regresamos. Ya estamos aquí de vuelta en Justicia TV, hablando de los retos de la inteligencia artificial, de la justicia que viene en esta conversación con Paola Villarreal, en la que nos ha ayudado a entender las dificultades y las complejidades que supone para la enorme mayoría de las personas que no son avesadas en temas tecnológicos, entender y sobre todo poder explicar cómo funcionan los desarrollos tecnológicos y en particular el que nos ocupa, que es el tema de inteligencia artificial. Y acá, Paula, en el cierre del bloque anterior, íbamos como ya apuntando una reflexión hacia lo que pueden hacer los países, y en este caso el nuestro, para aprovechar estas tecnologías, que sin duda en el versante positivo y prometedor que también identificabas el bloque anterior, hay que aprovecharlas, pero por el otro lado también lidiar con ellas, lidiar con tecnologías que en su mayoría provienen de desarrollos de otros países, en muchos casos
de industria privada, ni siquiera de gobiernos y de estados, y nos decías y que por lo mismo es altamente probable que no estén entrenados los modelos pensando en poblaciones como la nuestra, sino respondiendo a realidades que nos son ajenas. Bueno, ¿qué puede hacer un gobierno, qué puede hacer un estado como el mexicano en esa coyuntura para aprovechar, pero al mismo tiempo para encauzar la utilización de la tecnología? Claro. Yo pienso que la clave está en la regulación del entrenamiento de los modelos, ¿no? O sea, si una empresa o un gobierno, ya sea municipal, estatal o el federal, va a implementar un modelo de inteligencia artificial que tome decisiones que afectan la vida de las personas y de las comunidades, pues tiene que asegurarse que que el modelo refleje fielmente a esas poblaciones, a esas comunidades, ¿no? ¿Por qué? Porque eso les da agencia a los individuos, a las comunidades, a los municipios y a las poblaciones en general, a muchos niveles, ¿no? Desde el individuo hasta la gran población del país, ¿no? Eso es una cuestión de agencia, pero también pues, es una cuestión de seguridad, ¿no? O sea, si no sucede esto, estamos siendo muy vulnerables a lo que las empresas de otros países, los gobiernos de otros países decidan sobre nosotros, ¿no? Entonces, esto puede generar definitivamente problemas de subrepresentación, de sesgos, de desigualdad en general, ¿no? Y esto obviamente es algo que no deseamos, pero la clave para mí está en el entrenamiento de los modelos, ¿no? Y en la implementación, obviamente, ¿no? O sea, ya que estás teniendo o estás implementando un sistema que, por ejemplo, Eso te iba decide, a pedir, así como ejemplos concretos, ¿en qué estarías pensando? por ejemplo, sistemas de acceso a el financiamiento, ¿no? De acceso a los seguros, a la salud, ¿no? En fin, hay varios ejemplos en los que, De a la políticas justicia, públicas por en las que se ejemplo, puede, ¿no? la justicia, que es ¿No? justo el tema de este programa y que hemos Claro. discutido, hemos platicado también con otras personas sobre el potencial positivo y al mismo tiempo los riesgos que tiene el diseñar e implementar modelos de inteligencia Claro, artificial en la gestión en sentido amplio de la justicia. sí. O sea, todos los modelos de inteligencia artificial principalmente se enfocan en clasificar información, ¿no? Y esta información pueden ser personas, ¿no? Entonces, si un modelo de inteligencia artificial está clasificando a una persona que está privada de su libertad, ¿no? Como de riesgo alto, de riesgo bajo, etcétera, pues tenemos que tener mecanismos que garanticen pues, La la confiabilidad, confiabilidad de digamos, los modelos, y ¿no? adecuado a la realidad y al contexto Exacto, en el que se está ¿no? realizando esa predicción, digamos. Exacto. Esa clasificación, ¿no? Es como, es persona A tiene un alto riesgo porque tiene o vive en este código postal. Pues es algo que al final de cuentas criminaliza, Okay. por ejemplo, la pobreza, ¿no? Entonces tenemos que evitar eso. ¿Cómo se evita? Teniendo en cuenta estos sesgos, quitando información que puede llegar a ser discriminatoria del entrenamiento de los modelos, ¿no? Para que el modelo no tome en cuenta el código postal en el que nació la persona, sino tenga más bien en cuenta los hechos concretos de los que se le acusa, ¿no? Porque si no, repito, estaríamos criminalizando pues, cuestiones sociales, ¿no? Entonces, eso me parece muy, muy importante, que la regulación piense en el entrenamiento. Yo no he visto una iniciativa, pues creo que en ningún lado del mundo, bueno, que lo ven desde el punto de vista de la propiedad intelectual, ¿no? De qué datos se utilizan para entrenar a los modelos. Pero no lo estamos viendo tampoco desde el lado de vista, desde el punto de vista de la representatividad de las poblaciones, ¿no? O sea, que sí se garantice que si vas a tomar una decisión sobre Que va a una afectar a población, una población. Y hay una pregunta práctica de nuevo que me lleva a tu mismo punto de el grado de complejidad técnica de este tema y las pocas personas que son capaces de entenderle. así Es es. decir, ¿qué posibilidades tendrías de incidir en el entrenamiento de modelos a nivel poblacional, pues si no tienes a las personas conocedoras de la materia? Exacto. O sea, y ese es el problema también de la soberanía. O sea, no solamente es la regulación del entrenamiento y de la implementación de los modelos, sino que tienes que también generar profesionales que puedan asegurar que la regulación se lleve a cabo, ¿no? Entonces, para México es fundamental el impulso y el desarrollo tecnológico en áreas de inteligencia artificial para que
cuando empiecen a venir cada vez más algoritmos y modelos que toman decisiones sobre la vida de millones de personas y que esas millones de personas no tienen ningún tipo de, pues, de agencia sobre lo que sucede, control sobre lo que está no pasando tienen ahí. control, ¿no? Y pues 24 horas, 7 días a la semana hay un modelo que está tomando una decisión por ellos, ¿no? Y ellos no tienen ningún tipo de control. Pero entonces el Estado mexicano, o los estados en general, tendrían que garantizar tener ellos mismos sus propios pues, desarrolladores, investigadores que puedan. O sea, tú dirías, la primera parte de una política pública en este tema, pensando en la seguridad, digamos, de las poblaciones en sentido amplio, está en una inversión en formación de personas técnicas, en capacitación, en capacidades humanas para entender de qué viene el asunto. Esa sería tu primera, digamos, línea estratégica. Sí, y en paralelo también la regulación, como ya lo hemos dicho, del entrenamiento de los modelos cuando se estén implementando, porque va a ser muy difícil que se detenga la implementación de este tipo de modelos hasta que tengamos a los profesionistas. Es que, ¿no? Eso es lo que te iba a decir. Entonces, porque la velocidad de esto la vemos día con día. Claro. Difícilmente, digamos, nos van a esperar a que tengamos nosotros una generación de especialistas Sí, no. precisamente avesados en estas materias. Pero no por eso el Estado mexicano debe de dejar de regular, ¿no? Y de exigir ciertos lineamientos en la implementación de estos modelos, ¿no? Sobre todo cuando, y quizás soy muy repetitiva en esto, cuando estos modelos afectan la vida de las personas. Pueden, ¿no? tener sesgos que afecten de alguna manera vida y derechos de las personas. Así es. Pero, a ver, en el caso, por ejemplo, aquí en este programa, en esta serie, platicamos en alguna ocasión de los modelos regulatorios que existen en otros países, ¿no? Voy a simplificar muchísimo, pero desde modelos de bajísima regulación, que sería, por ejemplo, el caso de los Estados Unidos, en el que corre mucho más la libertad de la lógica privada, como el intento europeo, que no es un intento, está en proceso ya de implementación de un modelo regulatorio en toda la Unión, en toda la región europea, o el caso de China, que no sabemos cómo, pero sí sabemos que el Estado controla los desarrollos tecnológicos, por decirlo de esa manera. Y me voy al caso europeo. Uno de los problemas que han enfrentado y que enfrentaron incluso en el proceso de confección de su marco normativo es que mientras iban regulando, la tecnología iba avanzando y terminaba, pues digamos, dejando totalmente desactualizado en tiempo real el marco normativo. ¿Qué decir de eso? Yo creo que la clave vuelve a ser el entrenamiento. O sea, no hay modelo que no esté entrenado, ¿no? Okay. Bueno, a menos que sean, bueno, volviendo a la cuestión técnica, o sea, los modelos de inteligencia artificial pueden ser supervisados en su entrenamiento o no supervisados, o sea, totalmente automáticos, ¿no? Los modelos más poderosos son supervisados y esos sí o sí tienen entrenamiento, okay, ¿no? Hay una muestra, una base de datos que generaliza la población en general y eso entrena el modelo. Y ahí se entrena. Ahí, todos los modelos. Todos los modelos. Y en ese entrenamiento, nada más una pregunta, digo, para un lego como yo en estas materias, en ese entrenamiento participan seres humanos, personas. Ese entrenamiento lo realizan personas técnicas. Exacto. ¿Sí? O sea, se crean pues las métricas o los parámetros que tiene que tener el modelo y, digamos, si hay rangos o si sobrepasa un rango que no queremos, pues decimos el modelo no está bien entrenado, está sesgado, entonces tiene que volver a entrenar todo el modelo desde cero. Pero sí habría posibilidad de incidir a través de intervención humana en esa etapa del entrenamiento de los modelos. Sí. Y tú ahí pondrías tu atención. Sí. Entonces estoy mirando dos piezas, ahí tú me dices si estoy bien. Uno, ni modo, nos tardaremos, pero contar con las personas técnicas capaces de entender cómo funciona esto y de incidir en el entrenamiento. Y dos, una suerte, tú usaste la palabra regulación, pero de marco normativo, regulatorio, en fin, que haga que todos los modelos en esa etapa de entrenamiento tengan alguna suerte de supervisión. Así es, sí. Bueno, que la tienen, ¿no? Porque el que está supervisando los modelos se asegure que la población en la que va a ser implementada está representada. Ok. ¿No? Eso no lo vamos a poder hacer con los desarrollos tecnológicos que realizan en otros países o las industrias de otros países. Y sin embargo nos llegan, Exacto. ¿no? Los usamos, Sí, usamos la inteligencia artificial de muchas maneras todos los días.
¿Qué hacer con eso? Porque en ese caso el entrenamiento ya tuvo lugar en otro lugar. Sí. Seguramente no se hizo cargo de las particularidades de nuestras poblaciones y nosotros lo utilizamos. ¿Qué haces ahí? ¿Qué sugieres en un mundo globalizado en muchos sentidos, pero sobre todo tecnológicamente absolutamente global? Lo que estamos haciendo es lidiar con las consecuencias, ¿no? O sea, en muchos casos, la implementación de modelos que fueron entrenados y desarrollados en otros países eh, y que se implementan en México o en Latinoamérica, pues pueden llegar a discriminar gente, ¿no? O sea, negarle acceso a ciertos derechos, a ciertos servicios en los que solamente porque no contaban con una información que quizás en la otra población, en Estados Unidos, sí se tiene, ¿no? O ciertos parámetros, por ejemplo, de ingresos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo lidiamos con esas consecuencias? Pues hasta ahorita no hay una autoridad, no hay ni siquiera quien lo esté estudiando mucho, sino más bien quien lo sufre es el consumidor, ¿no? O el sujeto de derechos, y pues está un poco abandonado a su suerte, ¿no? Entonces, sí me parece un poco preocupante, sobre todo cuando vuelvo a lo mismo, cuando estamos hablando de acceso a derechos y a servicios públicos, ¿no? Entonces, ¿cómo? Sí, o sea, creo que no hay una buena respuesta de cómo. No, es muy compleja, o sea, me parece que es muy compleja. Sí. Me parece que es muy compleja porque además vamos a suponer, que no lo veo viable, no sé, tú eres la experta, pero vamos a suponer que en aras de una política, digamos, de protección y de seguridad de las personas, se decidiera que ciertos desarrollos tecnológicos no se van a utilizar en el país, ¿no? Que hay países que lo hacen, en fin, que se decidiera eso. El costo también creo que es alto, o sea, te hago la pregunta, el costo de irte rezagando, irte quedando fuera, irte excluyendo del aprovechamiento de los desarrollos tecnológicos. Sí, o sea, es un arma de doble filo, ¿no? Tú mencionaste el caso de Estados Unidos, el caso de Europa, el caso de China, que son países desarrolladores. Y tú a India también lo mencionaste, India, ¿cierto? ¿No? Que también, sí. Todos ellos son países que desarrollan tecnología, ¿no? Y la implementan entre ellos o la venden a otros países. Claro, la compramos nosotros. Yo también entre ellos contaría a Israel, ¿no? Okay. Que también desarrolla que también lo mencionaste. Mucha tecnología de inteligencia artificial. Y los demás países estamos como consumidores nada más, ¿no? Entonces, pienso que la regulación del desarrollador es distinta o debe ser distinta a la del consumidor, ¿no? El consumidor tiene que procurar que su población esté protegida, que esté representada, que no sea discriminada, ¿no? Y que sea, pues sí, incluida, ¿no? En todo el proceso de implementación. Pero más allá de eso, pues tiene un poco las manos atadas, porque no hay, a menos de que se creen políticas como las de la India y China, en el que se invierten amplios recursos del Estado para... Muchísimo dinero y con una planeación estratégica. Exacto. De mediano y largo plazo. ¿No? Que tomaría 20 años, claro, ver resultados un poco más a esos niveles, ¿no? Pero yo creo que a México le convendría hacer algo así, ¿no? ¿Tú crees que sí? ¿Que le convendría hacer una inversión estratégica de mediano y largo plazo en este tema? Totalmente. Y la inversión de recursos necesaria y de formación de recursos humanos. ¿Tú dirías que sí? Sí, en cuestiones de inteligencia artificial, de ciberseguridad, de desarrollo de software, yo creo que México tiene una gran oportunidad. ¿Que no le estamos aprovechando hoy? No. No, digo, pues no, hay que decirlo. Yo pienso que no. O sea, sí se generan, pues egresan muchos ingenieros de sistemas, ¿no? Pero que no realmente desarrollan este tipo de tecnologías, ¿no? O sea, el perfil de egreso es, digamos, un poco más genérico, ¿no? Mientras que para la implementación de cuestiones de inteligencia artificial o de ciberseguridad, pues se necesita un perfil mucho más especializado. Y los recursos, dirías, pues idealmente tendrían que ser recursos públicos, recursos del Estado, como una inversión estratégica. Yo pienso que sí, ¿no? Y eso tocamos o damos la vuelta también, sería una cuestión de seguridad nacional, ¿no? Y de otras cuestiones como mucho más macro, ¿no?
quien desarrolla este tipo de tecnologías tiene poder. Exacto. Tiene poder ya sea público o ya sea privado. Y en ese sentido, ¿qué hacer con las instancias propias nuestras que desarrollaran estas materias? Es decir, también las tienes que regular de alguna forma que ese poder no se te salga de control. Exacto, hay que llegar a un equilibrio, ¿no? O sea, al final de cuentas, ya aparece cliché un poco, ¿no? Que la información es poder. No, pero es que sí, ¿no? y esta información agregada con la cantidad de datos que maneja, claro que es poder. ¿No? Entonces, ¿cómo equilibramos ese poder? ¿No? Tenemos gente que sí puede desarrollar modelos, los puede implementar, tenemos pues necesidades, el Estado tiene necesidad de utilizar estos modelos, pero no necesariamente tenemos la capacidad de auditarlos, ¿no? Y de asegurarnos que ¿Qué es lo que realmente dices seamos, tú que es donde está el ¿no? secreto de la cuestión? Entonces, creo que, pues sí, tenemos una gran oportunidad como país, como región. Como Para, región, ¿tú sí. advertirías que ahí sí la alianza regional, mirando hacia el norte o mirando hacia el sur, Paola? Qué buena pregunta. Yo creo que México está, pues estamos en el medio, ¿no? Okay. Al final de cuentas, estar al sur de Estados Unidos y al norte de Sudamérica y de Centroamérica, pues nos pone en una posición privilegiada, ¿no? O sea, y obviamente en los países latinoamericanos hay mucho talento también, o sea, en Brasil, en Brasil está haciendo Argentina, cosas, sí. pues hay muchísima gente muy talentosa, hay esfuerzos estatales también importantes. Entonces creo que una alianza regional viendo hacia el sur, pero sin olvidar al norte, creo que también es bastante virtuosa, ¿no? Y actuar como puentes. O sea, creo que México puede utilizar su posición geográfica para, pues, cerrar las brechas, ¿no? Que existen. Ahora va a haber una coyuntura interesante pensando en el norte y en este caso en Estados Unidos y Canadá, con la necesaria que iniciará formalmente en 2026, pero desde 2025, renegociación de los términos del tratado entre Estados Unidos, Canadá y Así México. es. Y ahí hay un capítulo tecnológico. ¿Tú ves ahí una ventana de oportunidad? Totalmente, o sea, creo que es justo el momento en el que podemos incidir en cómo nos afecta a México la implementación De lo que de lo sucede que sobre todo en sucede Estados Unidos. ¿no? Porque es sobre todo Estados Unidos, Claro, no tanto Canadá, pero ahí es hacia donde hay que mirar. exacto. Y ahí hay quien dice, Paula, y te hago la pregunta directa, porque hemos estado mirando desde el Estado lo que deberíamos de hacer, un poco en una lógica de política pública en estos minutos, pero hay quien dice que la mejor regulación en esta materia es la autorregulación y que la industria se autorregule y se autocontenga. Digo, te tengo que hacer la pregunta, ¿qué opinas de esa estrategia? Pues yo creo que, o sea, sí, más bien tenemos mucha experiencia en Digo, eso. pensando en Estados Unidos, Exacto. sobre todo ahí puse mi atención. Exacto. Entonces, hay empresas en Estados Unidos que han desarrollado modelos y los han implementado sin ningún tipo de regulación, ¿no? Y hemos visto qué sucede, ¿no? Hemos visto que estos modelos han decidido sobre la libertad de las personas, han decidido sobre el acceso a vivienda, sobre el acceso al empleo, sobre el acceso a la salud de las personas y no necesariamente lo han hecho de una forma justa, ¿no? Pero han generado muchos ingresos a muchas empresas, ¿no? Entonces, digamos que por un lado tienes el incentivo económico que es muy grande, pero por otro lado tienes pues los problemas sociales que generan la implementación de estos modelos sin supervisión, sin regulación, ¿no? Entonces, para mí lo que ha sucedido en Estados Unidos es prueba de que tiene que haber un balance, ¿no? Entre el impulso y desarrollo tecnológico y el impacto social, ¿no? O sea, y ese balance, dices, le correspondería al Estado, a la autoridad estatal, llevarlo a cabo. Esa sería, sí. digamos, la idea. No se me ocurre otro actor que pueda hacer este Y tipo para de... eso están los estados, Exacto, No, ¿no? O estoy... sea, es como... Sí, o sea, pienso que el Estado tiene que tener la capacidad técnica de hacer ese tipo de regulaciones. Ok, y aquí hay una pregunta que también me interesa mucho tu opinión. Hay quienes decimos, y mira que lo dije esta vez, incluyéndome, porque yo lo digo, que cualquier intento de regulación, o como diría Alejandro Pisanti, de gobernanza, que me convence esa lógica más de gobernanza de estos ecosistemas tecnológicos, requiere una intervención de actores de distintos sectores. Sí. Que tiene que ser, sí, el gobierno, el Estado, obviamente,
pero que tiene necesariamente que escucharse a la academia, que tiene que escucharse al sector y a las organizaciones sociales y, por supuesto, y aquí es la parte que también subrayo, a la industria, porque al final es la que desarrolla y es la que conoce cómo se desarrolla. ¿Qué opinarías de esto? Estoy de acuerdo, pero creo que nos faltó un actor principal, que son las poblaciones, Las poblaciones. las Porque yo dije comunidades. organizaciones sociales, dirías, no es O eso. sea, es la Hay gente. que mirar otra cosa. Exacto, Sí. ¿no? O sea, que hay inclusive dichos, ¿no? Que es no más decisiones sobre nosotros sin nosotros, ¿no? Okay. O sea, creo que eso es fundamental. O sea, me parece muy importante. creo que estoy de acuerdo en como un actor más, digamos, exacto. pero un actor más protagónico. Sí, ¿no? Okay. Me parece la multisectorialidad y la multidisciplinariedad fundamentales, ¿no? O sea, sí tiene que ver, para mí, en mi experiencia profesional, no ha habido mayor colaboración virtuosa que cuando trabajo con abogados, con activistas, con defensores de derechos humanos, ¿no? Que no necesariamente son técnicos, ¿no? Pero para mí lo interesante y la belleza de lo técnico radica en la implementación no solamente técnica, sino en la implementación todo este acompañamiento social. De implementación, que ahí me parece que hay una parte importante. Exacto. A ver, México está, no es análisis de coyuntura política, pero México está en este momento iniciando, digamos, un nuevo gobierno y el gobierno de la presidenta Sheinbaum viene con una propuesta de una agencia de tecnologías nacional, una agencia que no existía antes, que el gobierno anterior me dio la impresión de que no es una agenda a la que le haya puesto mayor atención, y aquí sí viene con una idea de impulsar una agencia. ¿Te parece que es una buena idea, que es un buen primer paso, que va en la dirección correcta? ¿Qué opinarías de esta agencia nacional? Definitivamente creo que es un buen paso, fortalece las capacidades técnicas del gobierno federal, ¿no? Y no solamente eso, sino pienso que parte de la mística de esa agencia va a ser la distribución del conocimiento a varios niveles, ¿no? Además de que, según tengo entendido, pues hay cuestiones de apertura de gobierno, de datos abiertos, de transparencia, etcétera. Entonces creo que sí tiene una visión positiva, ¿no? Y que creo que va a ser el lugar donde va a suceder o debería de suceder este tipo de regulación o al menos de que el gobierno tenga una opinión sobre la implementación de estas tecnologías, ¿no? De alguna manera va a ser la instancia que va a ir orientando la política del gobierno en esta dirección. Debería de ser sí. Debería de ser sí. Y yo creo que ahí la parte interesante es que también ya hay algo de experiencia que viene desde la Ciudad de México por parte del equipo que está implementando, pero el gran reto es cómo llevas esto a la enorme diversidad de un país como el nuestro, Paula. Ese es el gran reto, ¿no? Y en general se puede aprovechar la inteligencia artificial, que puede ser un impulsor, un acelerador de estas nuevas tecnologías. Me encanta. La idea es que la propia inteligencia artificial pueda ser una herramienta para potenciar nuestras capacidades tecnológicas en el país. Y para entender al país mejor. Pues Paula, ha sido un gustazo tenerte aquí en esta igualmente. edición de nuestra serie La justicia que viene, los retos de la inteligencia artificial, que como bien dices, pensando en términos de justicia, no basta la misión y la visión de los juristas, de quienes nos dedicamos a las cuestiones del derecho, sino que es necesario mirar en toda su complejidad la dimensión social en su conjunto. Entonces, gracias en verdad, Paola, ha sido un gustazo tenerte por acá y gracias a usted por habernos acompañado a esta edición de nuestra serie aquí en Justicia TV. La inteligencia artificial vista desde la perspectiva de los retos para la justicia. Nos vemos aquí en la próxima edición. Acompáñenos.